La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Hola, ¿cómo están todos? Pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Vamos a hablar del bullying. Vamos a hablar del problema social que es el bullying. Con nuestra invitada, la licenciada Aurora Bajen. Ella es psicóloga y psicoanalista. Y vamos a ver un poquito la placa que habla justamente del tema. Y dice lo siguiente: el acoso escolar existe desde siempre, pero quizás actualmente las estrategias del hostigador se perfeccionaron cuando directa o indirectamente aprende de la sociedad de consumo nuevas formas y modelos de violencia, evadiendo culpas y consecuencias, restando importancia a valores como el respeto, la tolerancia y la compasión. El bullying tiene síntomas, consecuencias, intervenciones diferentes y antivalores. Hoy día es considerado un problema social que se debe dar a conocer para poder abordarlo y eliminarlo. Y qué importante el tema de hoy. En instantes ya estamos con nuestra invitada. Ahora, quiero agradecer a las marcas y a las empresas que me acompañan. Muchísimas gracias. Y hacer nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Siempre tenemos algo por lo cual agradecer. Y yo quiero agradecer la posibilidad de hacer este programa, aprendiendo y con los mejores profesionales que vienen aquí a Padres al Día, en esta maravillosa misión que tenemos todos los que somos padres. Y vamos a aprender a educar con amor y mucho amor. De eso se trata justamente. Bienvenidos todos. Esto es Padres al Día. Vamos a hacer un pequeño corte. Enseguidita estamos con nuestra invitada, la licenciada Aurora Bajen. Estamos con nuestra invitada, la licenciada Aurora Bajen. Ella es psicoanalista, psicóloga, amiga de la casa, y la recibimos con mucho cariño. ¿Qué tal? Muy bienvenida. Bien, Vivi, un placer estar contigo en este programa. Realmente para mí es un orgullo, un placer estar con ustedes, compartir. Bueno, y para nosotros también muy contentos de tenerte, y también quiero contarte que cada vez que vos venís al programa después recibimos muchos mensajes en redes sociales de Padres al Día y con consultas o diciendo que explicas muy bien, que la gente entiende. Entonces, de verdad, felicísimo, no, es porque que es lo que queremos. Es muy fácil, Vivi. Vos sos muy amorosa, realmente. Gracias, eso es lo que queremos. Bueno, y ya al inicio del programa mandamos saludos a todo el territorio paraguayo y a todo el territorio argentino, porque nuestro canal está saliendo también en la República Argentina. Entonces, un cariño muy grande a todos los paraguayos residentes en Argentina, a todos los argentinos que nos ven y a toda la gente. Estamos expandiendo nuestras fronteras y estamos muy contentos con eso. Y el tema de hoy también no tiene fronteras. Así es, no tiene fronteras. Vamos a hablar del bullying. El bullying, que es un problema social. El bullying, ¿cómo se maneja eso? ¿Cambian las épocas? ¿Bullying siempre hubo? ¿Cómo viene la mano, Aurora, con esto? Sí, realmente existió siempre, ¿verdad? La burla, el acoso, forma parte de la realidad humana. En todos los tiempos siempre hubieron, pero hay algo que cambió.
Y yo creo que ese cambio tiene que ver con las redes y con un cambio de registro también. Porque si en otra época los valores de un ser humano pasaba por virtudes, Sí. ¿verdad? Por la moral, por las virtudes, yo creo que hoy en día pasa mucho por la imagen. Es otro registro, es un registro de lo real. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Y esa es la variación, esa es la connotación diferente que tiene hoy día el bullying. Qué interesante lo que acabas de decir, el tema del registro, que antes era los valores y ahora es la imagen. Exacto. Pasamos de lo simbólico imaginario a lo real. Lo que cuenta es la imagen de la persona, ¿verdad? Y quién es el bulleado, ¿verdad? Sí. ¿Es el que tiene más o el que tiene menos? Porque, por ejemplo, un niño excelente, muy estudioso, por ejemplo, es un nerd. Claro. Y también se le farrea, por Sí, decirlo, ¿verdad? sí. Entonces, como que se está muy pendiente de la imagen, de lo que hace esa persona, ¿verdad? Y estos acosos, Sí. este hostigamiento, muchas veces es visible y muchas veces es invisible, Así ¿verdad? mismo. Y lo que vos decís, el tema de la imagen, me viene a la memoria hace muy poquito un video que recorrió redes sociales en Argentina justamente, una nena de 12 años, gordita, que venía a su casa, o sea, ahí ya el video era que alguien de la familia le estaba filmando eso. Ella, la mamá abrazándole y la nena llorando desesperada, dice, soy gorda, me dijeron que soy gorda y soy gorda. Y era gordita, ¿verdad? Y la mamá tratando de calmarle y la mamá también llorando y vos mirabas eso y llorabas también porque la nena venía del colegio y desesperada porque ahí le hacían bullying diciendo gorda, qué sé yo lo que le habrán dicho y ella así con esa destrozada. Exactamente. Y esa es una cuestión terrible, ¿verdad? Porque viste que muchas veces en el proceso del crecimiento, en la adolescencia, de repente las hormonas o lo que Sí. sea, de repente uno adelgaza, engorda, qué sé Sí. yo, de todo pasa, ¿verdad? Pero el acoso es lo terrible, ¿verdad? El tener una imagen, un ideal de una imagen y que una no pueda reflejarse a ese ideal y que eso produzca un sufrimiento, eso es terrible, Claro. ¿verdad? Ahora, ¿qué hace o qué características tiene el que acosa, el que hace bullying y cómo elige a su víctima? Este es un tema muy interesante y es importante que los padres puedan prestar atención a este punto, porque justamente el que hace bullying es una persona que en el fondo tiene eso que él está mirando, eso que él está criticando, algo del orden de eso tiene. Muchas veces no exactamente, pero algo del orden de lo o pasó o vivió o se le hizo, porque muchas veces en la familia misma, cuando hay varios hermanos o lo que sea, ¿verdad? Se le tienta, como se dice, Sí. se le pone un apodo o se le etiqueta a un niño y entonces pasó por esa experiencia. El que hace es alguien que pasó por esa experiencia. Entonces esto es lo importante y esto es lo novedoso, porque de allí la importancia de saber entender esta situación, ¿verdad? Claro. Bueno, y también vamos a seguir desarrollando el tema, pero también qué difícil darse cuenta que nuestro hijo es el que hace el bullying. No solamente, o sea, vos te das cuenta de si tu hijo viene y dice, me dijeron esto, lo otro, llora, o muchas veces ni hablan, ¿verdad? Porque la ley del silencio. Exacto. Pero qué difícil también descubrir que nuestro hijo, nuestro bebé, que le queremos tanto, que Exacto. supuestamente para los padres, pues nuestros hijos son perfectos, Exacto. sea el que le está haciendo daño a otro Sí. compañerito. No, a eso otro es amigo. terrible, ¿verdad? Y es terrible y es también prestar atención qué pasa con ese hijo, porque generalmente el que hace esto es una persona que no tiene empatía, una persona que el chico, ¿verdad? O el Sí. adolescente que hace esto no tiene empatía con el otro, como que es una persona así que encima se sabe defender, como que nada que ver, yo no hice, yo solamente dije esto, dije aquello, como que minimiza totalmente, Claro. ¿verdad? Entonces, como decís vos, a los padres nos cuesta creer estas cosas, ¿verdad?
Bueno, mucho que hablar, es un tema súper interesante, pero hay que abrir los ojos, porque uno siempre cree que estamos del lado del hijo bueno. No digo que el otro no sea bueno, pero es el agresor. Podemos estar teniendo un chico, un hijo, una hija que sea justamente quien hace el bullying a otra persona. Entonces, este programa es justamente para eso, para abrir un poquito los ojos. La licenciada nos va a explicar bien. Y tenemos material que también aplica al tema, como por ejemplo este. El bullying. Según los especialistas, el bullying se define como un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidación psicológica y o agresión física de uno o varios niños hacia otro que se convierte en víctima. Los protagonistas son, además del agresor y la víctima, los demás compañeros, profesores, personal de la escuela y padres. Todos de forma directa o indirecta, por acción u omisión, cumplen un rol activo o pasivo en el hostigamiento escolar. Es verdad, Sí, Aurora. así es. Realmente es una comunidad, por decirlo, ¿verdad? Y Es lo que vemos en las películas muchas veces, sobre todo en las películas yanquis, ¿verdad? Que hacen que las populares y que son las más lindas, o los varones que hacen deportes y qué sé yo, en contra de los otros que son no tienen, no es fea la palabra, ¿verdad? Claro, no es feíto, pero no son así tan impactantes como los demás, usan lentes, son más gorditos, más calladitos, más tímidos. Claro. Entonces, eso se da también, no es solo en las películas. no, claro, se da en la vida. Los niños, los adolescentes son muy crueles entre ellos, ¿verdad? Y realmente ahí también nos da la pauta de la importancia, ¿verdad?, de criar un hijo con autoestima, sea lo que fuese las condiciones que tenga un niño, ¿verdad?, o un adolescente, porque realmente el que recibe esto y a quien le impacta es una persona vulnerable, ¿verdad? Pero lógicamente que es difícil y que a cualquiera nos afecta, ¿verdad? Claro, por supuesto. A cualquiera la palabra tiene un peso, la actitud tiene un peso. Si constantemente se le hace bromas pesadas, se le esconden los útiles o no se le integra en un grupo por A o B motivo, se le discrimina, ¿verdad? Todo esto produce en el niño, en el adolescente, un dolor tremendo, ¿verdad? Y muchas veces, Aurora, no cuentan, ¿verdad? O sea, es como que todos en la clase saben, pero el que recibe esa agresión le da vergüenza o no quiere, porque a lo mejor le dice a la mamá y la mamá se va a ir a hablar con la profesora, qué sé yo, y después va a ser peor. Entonces, la ley del silencio muchas veces, ¿verdad? Mismo, es la ley del silencio, del temor, pero también en ese sentido, ¿verdad?, poder difundir, poder hablar de estos temas y que los padres escuchen que es una verdad que existe y que es importante estar atentos, ¿verdad? Muchas veces el niño no quiere contar porque es muy fácil sentir vergüenza por lo que a uno le pasa. ¿Y cómo los padres podemos sospechar o detectar que a nuestro hijo le están haciendo bullying? Y generalmente hay síntomas, ¿verdad? Esos síntomas pueden ser físicos y también somatizaciones, ¿verdad? El niño empieza a sentirse deprimido, triste, empieza a evitar ciertos lugares o no quiere ir a la escuela o al colegio, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos para ver qué está pasando, ¿verdad? Perfecto. Es muy importante. Bueno, tenemos otro material que vamos a ver ahora y habla de el agresor. Vamos a ver. El agresor es el que idea el hostigamiento y no siempre lo ejecuta. Es temperamental, inescrupuloso, sin sentimientos de culpabilidad, con deseos inmediatos no negociables y falta de empatía interpersonal. Eso fue víctima de acoso en algún momento de su vida, dentro o fuera de la escuela, carente de cariño, ya sea por indiferencia o permisivismo.
Era lo que nos decías, ¿verdad? Exactamente, es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? De que una persona que actúa de esta manera es alguien que sufrió de alguna manera, algo le pasó y quedó ahí. Entonces está proyectando en otras personas un problema que tiene, ¿verdad? Entonces el agresor también es una persona con un problema que tenemos que saber detectar y saber abordar también, ¿verdad? Claro. Porque como decíamos en un principio, no todo pasa por el tener, es importante el ser. Claro. Y muchas veces tener una imagen fuerte, tener músculos, o ser más alto, o ser más lindo, o ser lo que sea, es tener, no es ser. Claro. Y entonces si nosotros pensamos que el tener es lo que nos da la fuerza, la potencia, todo eso, estamos errados. Realmente es importante hacerle entender, ¿verdad?, a ese niño, a ese joven, de que lo importante es su autoestima y lo bien que se siente consigo mismo, como para que estas cosas no le dañen, no le impacten, ¿verdad? Claro, pero poder visibilizar sí, esta situación. Sí, porque dañan e impactan. O sea, un chico que es víctima de bullying, ¿cómo va a tener una autoestima equilibrada? Exacto, ¿verdad? así mismo. ¿Y qué hacer? ¿Qué tienen que hacer los padres? ¿Qué tenemos que hacer los padres? Eso vamos a seguir hablando, pero ahora vamos a un corte. Okay. Aurora, volvemos enseguidita. El bullying es un problema social y de esto estamos hablando con la licenciada Aurora Bajen, psicóloga, psicoanalista. Estuvimos viendo de por qué surge el tema del bullying y hay un material muy interesante que habla de los factores que pueden convertir a un niño en el agresor. Vamos a ver, por favor. Factores que pueden convertir a un niño en el agresor. Aunque surge en todos los niveles socioeconómicos y culturales, aparentemente el hacinamiento es un factor físico detonador. También la educación familiar muy severa o su otra cara, sin límites. La carga genética y el ambiente predisponen a un chico a la agresión. Deportes violentos, boxeo, full contact, etc. Videojuegos, internet, televisión y modelos a seguir. Los chicos son más acosadores que las chicas. Utilizan la violencia física y verbal. Las mujeres que acosan lo hacen de forma más sutil e indirecta. Son manipuladoras. Difunden rumores y provocan aislamiento social en la víctima. Ay, las mujeres más ñañalas de chiquititas somos, ¿eh? También, bastante. Manipuladora y así. Chismosa. Sí. ¿Verdad? Qué bárbaro. Bueno, y acá decía los factores que pueden convertir a un niño y se veía ahí hacinamiento, decía. ¿Eso por qué, Aurora? Claro, lo que se nota en esta presentación, lo que se nota es que cuando hay un exceso o cuando hay una falta, ¿verdad?, te das cuenta que hay una carga emocional, ¿verdad? Y entonces eso sacan de alguna manera, transfieren, se proyectan, claro. Y entonces ocurre este fenómeno. Y hay diferencia de modalidades entre los varones y las niñas, ¿verdad? En los varones, son más activos en esta actitud, ¿verdad? Pasa más bien por los golpes y todo eso, ¿verdad? Violencia física. Violencia física, son más de esa forma. Ahí el material también decía internet, deportes de contacto. A mí me gustaría que vos aclares que no es que porque un chico practique taekwondo o uno de estos deportes así,
se va a transformar en un acosador, ¿verdad? Claro, o porque claro. esté en internet se va a transformar. Explícanos un Claro, poquito claro, eso. eso es importante, es muy importante darse cuenta que va a tener mucho que ver el factor interno, ¿verdad? Y cómo expresa, porque si va a practicar un deporte, se supone que el deporte tiene una violencia, pero existen modalidades, caballerosidades, ¿verdad? Formas de actuar, de ser, como que un deporte tiene sus disciplinas implícitas, ¿verdad? Pero el desubicado, por decirlo, Sí. va y adquiere esta fuerza o adquiere estas condiciones, ¿verdad? Y con eso aprovechan para amedrentar más todavía, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante los profesores, los Sí. educadores, los que enseñan, poder detectar quién es el que está practicando, el que está aprendiendo y tratar de ver con qué intención está haciendo eso, ¿verdad? Porque... Sí, pero también generalmente cuando son estos deportes de contacto, lo primero que se les enseña ahí es justamente a ser respetuosos, Exacto. a no utilizar eso para violentar a alguien, sino que es como un deporte, un deporte. Un deporte, ¿verdad? Claro. exactamente, tiene sus reglas, ¿verdad? Tal cual. Y bueno, y ahí está el problema del que hace. El que hace bullying es justamente una persona que se desubica con respecto a las reglas, ¿verdad? Y ese es el problema realmente, porque no se atiene a las condiciones. Y que también sufrió Ese maltrato, es el ¿verdad? tema, O que sea, sufrió si le tratan mal en la casa, si el papá, la mamá le tratan mal, le hacen bullying, porque también es eso, ese chico va a hacer lo mismo afuera. Así mismo es, y ahí tenemos la violencia otra vez, ¿verdad? Estamos de vuelta hablando de que un niño, un adolescente que sufrió de violencia, lleva adentro y trata de encontrar una modalidad, ¿verdad?, de expresar esa violencia y totalmente desubicado, ¿verdad? Porque lo que debería ser para un bien está usando para hacer mal, ¿verdad? Bueno, entonces ya hablamos del bullying, del agresor, de los factores que pueden convertir a un niño en agresor. Y ahora vamos con el otro lado, la víctima. A ver, por favor. La víctima, en general, es un chico débil, introvertido, incapaz de salir de la situación que padece por sí solo, sobreprotegido y muy dependiente de la familia. Es poco flexible y estructurado en cuanto al relacionamiento con personas que no piensan igual que él. No siempre entiende los chistes o bromas y es excluido directa o indirectamente del grupo, quedando vulnerable. A veces la apariencia física, algún acontecimiento vergonzoso o dificultades al hablar suelen provocar al hostigador. Así mismo, es verdad. Como te decía, los niños son crueles entre ellos, ¿verdad? Cualquier diferencia ellos dramatizan y eso afecta lógicamente, ¿verdad? Pero la importancia de los educadores, la importancia de los padres, porque todo se puede, como que se puede superar. Tenemos en la historia de la humanidad grandes personas con dificultades, con ciertas debilidades que han transformado esas debilidades o esas dificultades en una virtud, ¿verdad? Y entonces es en la medida de la fortaleza psíquica que tiene ese chico y que recibe, va a ser también la capacidad de poder sobreponerse a esta situación, ¿verdad? A las frustraciones que produce esto. Claro. Lógicamente que creo que hay una ley, ¿verdad? Existe una ley del acoso. Sí. Exacto. Y es importante saber que se puede denunciar, que los padres cuando tienen un hijo que está con este tipo de problema pueden llamar y denunciar, ¿verdad? Y creo que es importante visibilizar al agresor, visibilizar el problema en sí, porque como decía Martin Luther King, no me duelen los actos de la gente mala, pero me duele la indiferencia de la gente buena. Claro. Entonces
tenemos que hacer fuerza, apoyarnos, ¿verdad? Como para poder crear un mundo mejor, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ¿y qué podemos hacer? O sea, están los educadores, porque esto pasa generalmente en el colegio, en las escuelas, y está la familia. Muchas veces ni sospechan los padres lo que está sucediendo y muchas veces, aunque parezca imposible, los profesores no se dan cuenta o no se fijan o no les interesa, no sé, ¿verdad? Pero pasa esta violencia, este bullying, hay chicos sufriendo, la ley del silencio y nadie se entera. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que es difundir, porque lo primero que siente justamente, como decía, ¿verdad? El que pasa por esto es generalmente un niño que en el fondo es débil, introvertido, sobreprotegido, a veces, ¿verdad? Claro. Y entonces muchas veces la vida fuera implica cierto grado de frustración, tener la capacidad de frustración, ¿verdad? Claro. Únicamente que cuando la agresión es tan alta, ya es dañina, ¿verdad? Ya no sirve. ¿Y qué le podemos decir los padres a nuestros hijos? No sabemos si le hacen bullying o no, pero ¿qué le podemos decir para prepararles, para que ellos reaccionen de alguna manera o cuenten o ¿Qué se le puede decir? Y en este sentido, como te decía yo, este cambio de registro, ¿verdad? Del ser al tener, que es hoy en día, si no tenés un lindo auto, si no tenés un lindo celular, si no tenés un lindo ropa de marca, si no tenés ropa de marca o si no tenés, ¿entendés? Como que sos de menos. Sos de menos, ¿verdad? Y yo creo que esa es una violencia, es una violencia que tendríamos que los padres tratar de hacer entender que la vida no pasa por allí, ¿verdad? Claro. Hacerle entender que el ser es algo que trasciende a estos objetos materiales, ¿verdad? Que si bien es cierto, son hermosos, da gusto tener, qué sé yo, pero no es se puede, genial, lo máximo, pero, claro, ¿verdad? Y yo creo que en el fondo, cuando alguien cultiva esa personalidad, esa autoestima, ¿verdad? Que le tiene que dar la madre, el padre en el hogar, también tienen esa fuerza de poder repeler una situación como esta, ¿verdad? Así es que otra vez la salida es por lo simbólico, ¿verdad? Por cultivar el espíritu, por la fortaleza del espíritu, ¿verdad? No precisamente por el tener. Porque hay gente que tiene millones, pero es la persona más sencilla, ¿verdad? Sí. Hay gente así. Tal cual. Que dona su riqueza, ¿verdad? Como que el dinero es algo que no te hace más, ¿verdad? Lo importante es lo que verdaderamente sos. Si vos vas a algún lugar, te presentás y hablas, no llevas los millones que tenés en el banco ni todo lo que tenés ahí, ¿verdad? Sino que llevas lo que sos realmente. Esa es tu presentación y eso es lo que te va a acompañar. Así es que eso es lo importante que los padres puedan hacer entender al hijo, ¿verdad? Y se hace entender con el ejemplo también. Con el ¿verdad? ejemplo, ¿verdad? Porque lógico, si yo, por ejemplo, vivo pendiente de las redes, que saco una selfie y tengo me gusta o no tengo me gusta. Y eso me pone triste o feliz. Sí, es increíble. A mí me pasa que en la clínica, por ejemplo, las chicas adolescentes, para ellas es toda una tragedia que pongan algo y que un grupo de amigas, por ejemplo, no le pongan me gusta o cuántos me gustan tienen. No, y el bullying así que le sacan una foto que salió mal y esa levantan. Exactamente, justamente. Para matarle cuando hacen eso. Sí mismo. ¿Verdad? Así es que hay un montón de situaciones que se presentan justamente por esta cuestión de la imagen, como te decía yo. Bueno, entonces, ahora me indican que tenemos que hacer un corte. Yo justo íbamos a seguir. Cuando estamos arrancando, nos vamos al corte. Pero es importante que veas lo que tenemos aquí en el corte y volvemos ya. Charlando sobre el bullying con la licenciada Aurora Bajen, psicoanalista, psicóloga, un tema súper interesante, actual, siempre hubo bullying, ahora es como que nos enteramos más, ¿verdad? Y hay otras maneras de hacer bullying con toda la tecnología. Así mismo es más de lo real, como te decía, tiene más que ver con eso. Lo importante también aquí es visibilizar
la situación, ¿verdad? Porque el éxito del bullyingador pasa porque no tenga, se siente exitoso cuando se queda impune sus actos, ¿verdad? Hace todo y nadie le dice nada, ni le descubre. Y él hace y nadie cuenta, y él es el exitoso, ¿verdad? Entonces, lógicamente que hablamos de una personalidad problemática, ¿verdad? Sí. Bueno, y justamente eso también habla el material que vamos a ver ahora. Por favor, ¿qué pasa cuando hay observadores silenciosos? Los observadores silenciosos son los compañeros que no defienden a la víctima por temor a la posibilidad de ocupar su lugar. Y esta inacción es otra forma de agredir. Muchos se divierten ante la humillación de un compañero. También pueden sentir que el agresor hace aquello que ellos mismos no se animan. Se produce un contagio social que inhibe la ayuda e incluso fomenta la participación en los actos intimidatorios. Ningún adulto se entera de la situación en la que se encuentra la víctima, y si ésta pretende contarlo, surgen las amenazas y consecuencias. Esta epidemia del silencio se propaga si no se detecta a tiempo y puede ser mortal. Así es tremenda esta situación, ¿verdad? Cuando un niño pasa por una situación así, y realmente yo creo también la importancia de poder visibilizar, poder hablar de esto, poder dar charlas, ¿verdad? Importante, porque finalmente yo pienso, ¿verdad? Cuando ocurre situaciones en las que nosotros como ciudadanos vemos que ciertas personas sufren, no existe esa solidaridad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dejamos que esa persona esté ahí sufriendo solo, sale a las calles, nadie le apoya, nadie... Yo creo que existen culturas en donde existe esa solidaridad, ¿verdad? Y yo creo que en este sentido es importante tener en cuenta esto, porque es la manera inerte, ¿verdad?, de una modalidad que se va aprendiendo y consolidando, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, los paraguayos no somos solidarios, no salimos todos a protestar por ciertas cosas, ¿verdad? No luchamos por nuestros derechos, ¿verdad? Entonces yo creo que poder tratar este tema, dar charla en los colegios para los padres, ¿verdad? Eso, que puedan entender que esto va a marcar una modalidad de ser en el sujeto, en el ciudadano, ¿verdad? Que tiene su derecho, porque la ley está y hay que usar esa ley, hay que saber denunciar, hay que saber poner en palabras estas situaciones. Yo creo que, como decías, los niños muchas veces esconden porque se les amenaza o cosas por el estilo. Entonces, una de las maneras que los padres pueden hacer es hablar del tema. Cuando siente que el niño está pasando por una situación así, es hablar de algún caso similar, ¿verdad? Entonces, un caso similar que termina bien, ¿verdad? Para que el niño pueda escuchar y decir, sí, hay una salida, ¿verdad? Y yo creo que pasa por difundir, por charlar, por hablar, por visibilizar, porque el éxito del acosador radica en que él no sea denunciado, en que no hay impunidad. Exactamente, la impunidad. Tal cual. Bueno, y tenemos justamente hablando del bullying, ¿cómo combatir el bullying? Dice este material. A ver. ¿Cómo combatir el bullying? Lo primero es descubrirlo, romper el silencio poniendo en evidencia al agresor. El abordaje no consiste en castigos ejemplares, sino ofrecer la contención apropiada porque él también es víctima de su actitud violenta. Existen métodos para prevenir y detener el amedrentamiento. El cambio recae en todos. En los adultos, empezar por un trato involucrado y cálido con los chicos en casa y en la escuela, para que aprendan a valorarse y reforzar su autoestima, definir los límites, las conductas adecuadas o rechazadas, sancionar inmediatamente las situaciones de agresión y fomentar la práctica de roles positivos. Es así, justamente lo que decíamos, ¿verdad? La importancia de fomentar roles positivos, ¿verdad? Y de esa manera procurar de que se pueda
visibilizar esta situación, porque lo más penoso es el silencio, ¿verdad? El silencio, como decía Martin Luther King, ¿verdad? No de la gente mala, sino del bueno que no hace nada por ayudar, por detectar esto, por hacer lo posible. Muchas veces también nosotros no sobredimensionamos este problema. Nosotros pensamos, no, es así nomás, o el agresor lo dice, no fue nada, yo no dije, no hice. No es ¿verdad? para tanto. No es para tanto, pero en realidad le está mortificando a ese prójimo niño, a ese, ¿verdad? Y realmente tenemos que ponernos en el lugar de esa persona para poder entender lo que le pasa, por un lado. Y por el otro lado también ponernos en el lugar del otro, de por qué esa necesidad de tanta violencia, por qué esa necesidad de burlarse, por qué ese acoso, por qué esa actitud, ¿verdad? Porque el que realmente está bien consigo mismo no busca hacerle daño a nadie. No, absolutamente. O sea, evidentemente el chico agresor tiene muchos problemas, por eso reacciona de esa manera, ¿verdad? Pero nadie nace malo. Toda la gente, todo creo yo, ¿verdad? Nacemos buenos y en el camino con los daños que nos van haciendo, que pasa, las heridas, el corazón herido, hace que a lo mejor uno reaccione de una manera negativa. Totalmente, como decía justamente Lacan, un psicoanalista, ¿verdad? Que uno no muere de golpe. Uno va muriendo día tras día, poco a poco, ¿verdad? Y lo más interesante y lo máximo es morir con un poco de ética, ¿verdad? Porque hay gente que muere totalmente destrozada, su ética, su vida, su enfermedad, qué sé yo, de todo, ¿verdad? Yo creo que es importante por eso buscar ayuda, por eso sacar esas mochilas pesadas, vaciarse, ¿verdad? Buscar... o sea, hablar es el tema. Exactamente, hablar. Ojalá todas las escuelas y los colegios tuvieran charlas o tuvieran dentro de alguna materia ejemplos para que los chicos se den cuenta, bueno, este es el agresor, este es el agredido y todo el resto es cómplice silencioso y que no tengan que hacer eso, ¿verdad? Y nosotros adultos abrir los ojos y mirar un poco cuando, no sé, tu hijo dice, no me quiero ir, le dejan de gustar o irse a los lugares donde sí quería irse antes. Claro, me recuerda a mi nieto que es chiquitito, ¿verdad? Y muy mimado. Entonces le digo, ¿cómo te va, mi tesoro, en tu cole? Y me dice, no tan bien. Y ella me dice, ¿en serio? Le dije, ¿qué te pasó? Y no, me dice, a mi profe no le gusta que yo le salude a todos mis compañeros. No se sienta y me pasa saludándole a todos. Claro, ¿entendés? Por lo visto la profe le dijo, quédate, ¿entendés? Claro. Entonces, él es muy sociable. Exactamente, él es muy sociable, ¿verdad? Como que la vida afuera impone una modalidad, impone reglas, ¿verdad? Y bueno, tenemos que aprender porque es la única forma de vivir, de una convivencia, ¿verdad? Así es que... ¿Cuánto tiempo tiene tu nieto? 5 años el menor y el otro 7. Y el chico dice, avísale a Vivi que ella es mi yeya, ¿entendés? A toda costa quiere que te cuenten que yo soy la abuela. Ay, chulina, qué amoroso. Es importante, ¿verdad? Saber que todas las etapas de la vida es hermosa y que implica un esfuerzo, un sufrimiento, las cosas no se consiguen así nomás. Es importante tener un nivel de frustración, ¿verdad? Los padres, saber que no es fácil criar un niño, que hay que estar atentos, porque es lo más preciado que tenemos, ¿verdad? La vida. Así es que... Qué genial. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar con las preguntas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. Continuamos con la licenciada Aurora Bajen, psicóloga psicoanalista, hablándonos de este tema del bullying, un problema social. Y hay preguntas que enseguida le vamos a mostrar, pero antes quería
que nos cuentes eso que hablábamos en el corte, el tema de la importancia de no hacerse cargo uno de problemas ajenos. Exactamente, porque muchas veces en la vida, ¿verdad? Uno conoce amigas, amigos, parejas, ¿verdad? Y muchas veces vienen con demasiadas cargas, ¿verdad? Dramas, traumas, y realmente saber aceptar hasta cierto punto, ¿verdad? Porque el amor tiene un límite, Sí. ¿verdad? Y entonces poder salir de eso y buscar ayuda. Eso es importantísimo, porque si no, así como el que hace bullying lleva a devastar a la persona, ¿verdad? Muchas veces esto se da también en la pareja. Una persona que constantemente le está diciendo cosas a la esposa, ¿verdad? O a los hijos, o le está maltratando físicamente o psíquicamente, ¿verdad? Le está también socavando la integridad a esa persona, ¿verdad? Y yo creo que es importante tener en cuenta y darse cuenta y tomar distancia, decir, bueno, esta no es mi historia, así no soy yo, ¿qué pasa con esta persona? Buscar ayuda. Veía que en un canal español que el agresor, el violento, se le lleva a rehabilitación. No solamente hay una denuncia, porque muchas veces a una persona adicta por la droga, por el alcohol, por lo que sea, se le lleva a una rehabilitación, ¿verdad? Pero no a una persona que actúa de esta manera. Sí. Entonces es importante saber también que la ley contemple la posibilidad de que puedan ser rehabilitadas las personas violentas, ¿verdad? Claro, y que tengan un tratamiento. Y que tengan un tratamiento. Porque separarle nada más a la víctima del agresor, así es. El agresor va a volver a agredir a otra persona, ¿verdad? Y ahí tenemos el femicidio, tenemos un montón de situaciones que cada vez se da más, ¿verdad? Y tiene que ver con esto, ¿verdad? Con la dificultad de esa persona y que viene a relacionarse y que no puede, realmente. Sí, y es importante lo que decís y cómo detectar eso, ¿verdad? Porque cuando es, no sé, puede ser tu mejor amiga o tu amiga o tu pareja, es como que no nos damos cuenta y después un día frenás y decís, espera, ¿en qué me convertí? Exactamente. O en qué me convirtió, o dejé que, ¿verdad? Por entender mal lo que es el amor. Claro, así mismo. Uno por empatía o por lo que sea, ¿verdad? Uno le tolera ciertas cosas, creyendo que va a entender, que le va a pasar. Que así nomás está nervioso, está nervioso. Justificando, ¿verdad? Entonces, este bullying se da en la escuela, se da en los hogares, se da en el trabajo, se da en todos los niveles, ¿verdad? Sí. Y lo importante es que la persona se dé cuenta que no tiene nada que ver con esa violencia ajena, ¿verdad? Claro. Bueno, un bullying, por ejemplo, pregunto si es bullying, el marido que le dice, no, vos no servís para nada, estás gorda, cuando te conocí eras delgada, ahora estás hecha pomada, yo puedo mirar a otras chicas porque están bien, todo así. Eso es un bullying. Totalmente. Le está socavando, le está lastimando, le está devastando en su autoestima, ¿verdad? Porque si realmente le amara, podría decirle, te ayudo, hacemos esto, hacemos aquello, como que es otra la actitud de una persona que tiene empatía, que tiene amor y que es una persona que va a ayudar, ¿verdad? Porque se supone que esa es la pareja, ¿verdad? La pareja justamente son dos contrarios que tienen que aprender a crecer, aprender a formarse, ¿verdad? Qué interesante. Bueno, ahora tenemos preguntas de la gente. Este tema, con Aurora podemos hablar 1000 años de miles de temas interesantes. Tenemos preguntas, vamos por favor, porque quiero cumplir con ustedes. A ver. Benjamín de San Ignacio dice, ¿cómo se puede identificar a un niño víctima de bullying? Y es justamente, ¿verdad? Poder acercarse al niño, poder preguntar qué le pasa, porque hay síntomas. Se nota cuando un niño está deprimido, cuando le pasa algo, ¿verdad? Uno como padre le conoce al hijo y cuando ve una conducta que llama la atención, una conducta extraña, sobre todo sistemáticamente, ¿verdad? Sí. Porque viste que podemos tener un mal día, un berrinche, pero eso todavía no es realmente, ¿verdad? El malestar que está viviendo. Pero una cosa sistemática, cuando uno ve que el niño está pasando por eso, es buscar
buscar acercarse y hablar de ese tema. Y como decíamos, el niño tiene vergüenza de contar porque se le amenaza y por todo eso, que se le ríen, que un montón de cosas, la vergüenza, como te decía, ¿verdad? Yo creo que una de las modalidades también es contar un caso y cómo se resolvió ese caso, que hay salida. Como un ejemplo. Un ejemplo, exactamente. Bueno, y en el caso de que el hijo diga, sí, me hacen esto, o sea, cuenta que le hacen bullying, ¿qué hacer como padres? Claro, yo creo que a partir de ahí ver en qué punto, por qué, ¿verdad? Y tratar de conversar, fortalecer ese punto débil o esa situación y también ir a buscar ayuda con los maestros, los profesores, en el lugar donde está ocurriendo eso, ¿verdad? Y ver también al victimizante, ¿verdad? Sí. Ver qué pasa con él y también no es violencia por violencia, no es también hacer un castigo, imponer un castigo, sino que también ver cuál es el problema de esa persona que está haciendo eso, ¿verdad? Perfecto. Bueno, seguimos con la siguiente consulta. A ver. Valeria de Villeta pregunta, ¿los niños que hacen bullying realmente son conscientes del daño que hacen? Yo creo que no creo que sea consciente. Justamente esa es nuestra tarea, hacer que sean conscientes, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos actitudes, ¿verdad? Que a cualquier persona le molesta, le afecta, ¿verdad? Pero hacemos inconscientemente sin darnos cuenta. Por ejemplo, muchas veces nos levantamos, no hablamos, nos saludamos o pasamos nomás, y porque eso es así, y que esto, que aquello, pero no somos conscientes, ¿verdad? Pero el bullying justamente tiene que ver con una forma de ser que es sistemática, ese hostigamiento sistemático, esa forma de ser así constante, ese acoso constante que se hace, ¿verdad? Y entonces, es eso lo que verdaderamente lastima y hacerle consciente de lo que está haciendo. Porque decíamos que esa clase de personas no tiene empatía. Entonces tenemos que desde un principio ver qué pasa, ¿verdad? Y ayudar. Bueno, la musiquita nos indica que terminó el programa. Aurora, muchísimas gracias por todo lo que nos movés y nos enseñás y nos aclarás con todos los temas. Vivi, es un placer estar en tu programa y yo creo que siempre los temas que vos me invitas son tan interesantes y vos sos muy agradable, da mucho gusto charlar contigo, así es que un placer y muchísimas gracias. Hasta el próximo programa. Entonces, bueno, y nos despedimos hasta el próximo programa. Ojalá te haya gustado y hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.